Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Luis Mario Palacios, Fidel Quino, Brandon Velázquez, Hugo Villarreal y su servidora Mayra Alvarado. Nuestro equipo hablará sobre el tema de la fibra de carbono. Esta presentación se desarrolla en el siguiente orden. Primeramente hablaremos del objetivo, antecedentes, justificación, metodología, aplicaciones, conclusiones, agradecimientos y perspectivas. Para esta presentación se tendrán 4 objetivos principales. Como primer punto se ilustrarán algunas de las características, las propiedades y las aplicaciones del material sintético. Como segundo punto se identificarán algunos elementos aprendidos en el curso de estructura y propiedades de materiales en la ingeniería. En tercer punto consideraremos la importancia del material fabricado, las implicaciones de utilidad, su costo de producción y el impacto ambiental en su uso y desecho. Y finalmente se revisarán las expectativas a futuro en su aplicación, disminución de costos de producción y el manejo adecuado para su reciclado. Sobre el contexto histórico de este material tenemos a 3 personajes importantes. El primero fue Thomas Alva Edison, quien tal vez no generó un proceso tan allegado al de actualmente. Sin embargo, sí dio pauta a este tema de mejorar el material ya existente, pues él introdujo filamentos de fibras de bambú en bombillas eléctricas y para ello esto lo sometió a altas temperaturas. Muchos años después, el Dr. Roger Bacon sentó las bases de lo que hoy en día es el proceso para la generación de la fibra de carbono. Sin embargo, su proceso no fue tan efectivo o tuvo que ser mejorado porque el contenido de carbón únicamente era del 20% y con este porcentaje no podía, las propiedades que hoy en día tenemos no se habían encontrado aún. Del otro lado del mundo, en Japón, el Dr. Akio Shindo perfeccionó este método, ya que el contenido de carbono subió del 20% hasta el 60%, y lo cual generó mayor maleabilidad, resistencia térmica y resistencia a la tracción en este nuevo material. Así también generó un proceso menos complicado que el anterior. En 1970 también tenemos que se agregó brea de petróleo al procedimiento, lo cual hizo más resistente la fibra y tuvo mayor contenido de carbono, hablamos de un 85%. Estas fibras se utilizan industrialmente. Estructuralmente hablando, la fibra de carbono son cristales microscópicos que se generan a partir de la unión de átomos de carbono. Podemos ver que su estructura es una estructura laminar que sigue un patrón hexagonal regular. Dicha estructura coincide o es semejante con la estructura del grafito, como se ve en la imagen, lo cual genera que tengan similitud en sus propiedades, como lo son que sean blandos y quebradizos. Debido a su proceso y estructura, físicamente tenemos un material muy resistente mecánicamente, duradero, flexible y además tiene un peso liviano. Se comercializa en forma de telas o filtros y es empleado para reforzar plásticos reforzados, en esta situación en filtración de gases a alta temperatura. También lo podemos ver utilizado, por ejemplo, en carcasas o fundas de teléfono para justamente proteger al teléfono y que sea fácil su portabilidad. Consideramos que la fibra de carbono es una representación clara y objetiva de la estructura y propiedades de las materiales en ingeniería, ya que se trata de un material compuesto muy resistente y a la vez ligero. Su utilidad es increíble, ya que su aplicación es muy versátil tanto en la industria automovilística, aérea, náutica, eléctrica, electrónica, deportiva, médica e inclusive en la construcción. Todo hace parecer que la fibra de carbono es una maravilla, pero tiene sus inconvenientes en la cantidad de energía que se requiere para su fabricación y también en su reutilización, lo que hace que su reciclado sea casi imposible. Con respecto a la metodología, podemos decir que la fibra de carbono se fabrica a partir de un polímero conocido como poliacrilonitrilo o también conocido como PAN, para mayor facilidad. En la figura se puede apreciar que la polimerización vinílica del monómero
poliacrilonitrilo por radicales libres forma el ya mencionado PAN o poliacrilonitrilo. El monómero lo constituyen 3 carbonos con 3 hidrógenos y un enlace triple covalente con nitrógeno. El material formado es termoplástico, rígido y duro, que resiste disolventes y productos químicos. Se funde a 300 grados centígrados cuando se calienta por partes a una razón constante. Para obtener la fibra de carbono se realiza un proceso de pirólisis hasta alcanzar los 1000 grados o más. Al analizar la gráfica de la izquierda de la pantalla, se puede observar que de los 500 grados centígrados a los 1200, la fibra de carbono adquiere una resistencia a la tensión de casi 2800 por 10 a la 3 megapascales, en tanto que el módulo de elasticidad alcanza los 2300 por 10 a la 6 megapascales. Posteriormente, a medida que la temperatura aumenta, la resistencia a la tensión disminuye, pero se incrementa el módulo de elasticidad. Esto implica que la calidad de las fibras de carbono depende de la temperatura que el polímero va alcanzando durante el proceso de pirólisis. La imagen de la derecha puede mostrarnos el proceso desde la oxidación de la fibra en temperaturas de 200 a 300 grados centígrados, donde se obtiene una fibra de PAN o fibra de carbono del tipo 3 de baja calidad. Posteriormente, durante la carbonización entre 1500 a 2000 grados centígrados, se produce un carbono de alta resistencia que se denomina fibra de carbono de tipo 2, cuya calidad es intermedia. Y finalmente se obtiene la grafitación entre 2500 a 3000 grados centígrados. El carbono ya es de alto módulo de elasticidad y se denomina del tipo 1. Este es de alta calidad. Una vez que se forman las fibras o los hilos de poliacrilonitrilo, mediante un proceso de torsión, se utiliza un dispositivo llamado hilador. Este dispositivo sirve para que una vez que penetran los hilos, se va formando una fibra, de manera que al torcerse va manteniendo la cadena de polímeros alineadas al eje del hilo principal. Esta manera de hacerlo incrementa su resistencia. Por otro lado, podemos observar que a la derecha hay una tabla cuyas características o propiedades físicas del poliacrilonitrilo nos dan una idea, dado que tenemos a un lado la magnitud de cada una de esas propiedades, de que el material es de muy baja densidad, 1.15, pero que tienen un módulo, que pueden alcanzar un módulo elástico de 4000 megapascales. Su estiramiento es del orden del 4%, tiene una resistencia de 62 y la temperatura de fusión 320 y hay una transición 307 grados centígrados.
Y pues en esta última imagen vemos la producción de piezas compuestas y pues dice que los compuestos reforzados con fibras cortas se elaboran mezclando las fibras en una matriz líquida o plástica. Pues algunas técnicas que se emplean, pues es el moldeo por inyección, el vaciado para compuestos de matriz metálica, el método de aspersión. Por otro lado, la fibra también tiene un uso de filtración de gases a alta temperatura, como electrodo de gran superficie e impecable resistencia a la corrosión. Y pues también como un componente antiestático. Precisamente la fibra de carbono, al ser tan resistente, que es otra de sus virtudes, nos permite usar una menor cantidad de material para la misma resistencia que necesitaría una pieza metálica.
capacidad de enseñanza para transmitir su amplio conocimiento, a la Universidad Autónoma Metropolitana por su gran empeño por generar profesionistas actualizados y con bases sólidas para enfrentar nuevos retos. Muchas gracias.